con la ley del tabaco, porque como no están fumando. Ahí atrás tenemos otra pregunta, por favor. Vamos a ver, esta pregunta ha venido por internet, sobre los niños con necesidades educativas especiales. Entonces preguntan, en el caso de niños con hiperactividad, niños con impulsividad, con alguna patología, ¿qué porcentaje pueden tener posibilidad de delinquir? ¿Y cuál es el tratamiento de la justicia en general con ellos y la suya en particular? La leo entera, ¿tienen la misma responsabilidad penal que otros niños sin problemas de este tipo? ¿Cuál es su opinión? Y dan las gracias. Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es que ahora está el tema de los chicos hiperactivos. Hay mucho hiperactivo, pero no todos los niños, por ejemplo, que maltratan a sus padres son hiperactivos. Hay niños hiperactivos y ahora se están diagnosticando. El problema está que nosotros en menores sí llegamos a conocer que un chaval puede ser hiperactivo. Y si es hiperactivo, como tenemos profesionales, lógicamente no tiene la misma responsabilidad que pueda tener un chico que no tenga ese problema. Lo mismo que tienen los padres. Ahora, tiene que estar diagnosticado. Nosotros, con los profesionales que tenemos muchas más posibilidades de tener conocimiento de eso. La ventaja que tenemos en menores es que tenemos los equipos psicosociales y de la comunidad autónoma y demás, y tenemos cierta información. Ahora, también es verdad que no solamente son los hiperactivos. Yo he estado en muchas charlas y yo he trabajado con chavales y con asociaciones, por ejemplo, de borderline, de Asperger. Yo lo que te puedo decir es que yo sé que hay muchos jueces que no saben lo que es un niño Asperger, ni un borderline. Pero no jueces, y magistrado de audiencia. Y como ahora lo conocí yo hace relativamente poco, y porque me dedico al tema de menores y demás, pero yo muchas veces me pregunto a cuántos Asperger habré metido en prisión, o a cuántos borderline habré metido en prisión. Entonces, nos tienen que decir que hay un tratamiento específico. Ahora, no todo niño que es delincuente o que comete delitos, no todo niño que maltrata a sus padres es hiperactivo. Ahora, que hay niños hiperactivos, que hay niños Asperger, que hay niños tal, y que lógicamente al tener conocimiento de esa situación se moldea y se madura y se valora la responsabilidad, y por supuesto no es igual. Continuamos con las preguntas por internet. Esta es más que una pregunta, ya es algo más. Dice: soy director de un colegio de más de 1.500 alumnos de grandes dimensiones. Dice: no se puede controlar todo en un centro así, ni todas las grabaciones que pueden hacer y colgar. La duda del juez ante el colegio y su falta de confianza hacia la búsqueda del bien del centro por el niño es la misma que en ocasiones muestran los padres. Y vuelvo a preguntar: ¿cree que esta actitud de falta de confianza hacia el centro favorece la educación integral del chaval? ¿Qué puede hacer la dirección del centro? Y luego, como posible, constata: evidentemente en mi centro están prohibidos los móviles. Pues lógicamente, el único problema que hay en el tema de desconfianza o no desconfianza es sencillamente un consejo para poder eximirse o valorar y disminuir la responsabilidad civil que tiene. Nosotros, cuando vamos a juzgar a un menor y juzgamos al responsable civil de ese menor, el responsable civil tendrá que demostrar que actúa con la debida diligencia de un buen padre de familia, o que como centro educativo donde están 1.500 menores tiene las medidas propias de un centro con 1.500 alumnos para que no se produzcan hechos delictivos. Y habrá que valorar individualmente en cada caso concreto qué postura tiene el centro y qué medidas tiene para valorar su responsabilidad. Por ejemplo, lo que quiero decir es que si en su centro están prohibidos los móviles, lógicamente tiene cierto punto ganado, en el sentido de que si se produce algún hecho delictivo de carácter de estos de grabaciones y tal, él no le podemos exigir que él abra 1.500 mochilas. Él ha adoptado una medida suficiente, creemos adecuada, y se valora que más no se puede pedir. Ahora, imagínese que, por ejemplo, que ese centro establece en el recreo un educador para 500 niños nada más, o un profesor para 500 niños, y se produce un accidente de un niño que le pega un golpe a otro y lo mata. Pues lógicamente no es normal que un profesor o un educador controle a 500 niños. A lo mejor se establece una ratio de no sé cuántos por tantos chavales. Eso puede ser una imprudencia. Entonces, se piden respuestas de forma general para casos generales, y en justicia hay que tratar de forma individual todos los casos individuales, y habrá que estudiar en cada caso concreto la responsabilidad tanto de los padres como del centro, con arreglo a lo que se ha producido. Pero no podemos, siempre se pretende eso, y en justicia, en derecho, lo más importante es individualizar. Todo depende del caso concreto, con lo que ha sucedido y las pruebas en caso concreto.
Por desgracia no podemos dar soluciones a todo el mundo. Hay más casos concretos. Estos son de unos padres preocupados por la relación con sus hijos. Dicen: ¿qué les dirías a unos padres que manifiestan que no pueden con sus hijos? Estamos hablando de niños de 10, 12 años. Pues que como no se tomen carta en el asunto, lo pongan en manos de profesionales y tal, cuando tengan 15 años los van a matar a los padres. Es decir, que tienen que intervenir ya, tienen que asesorarse, tienen que tal, porque si no se van a encontrar con niños maltratadores en su casa y van a ser los cheris de la casa. Si no pueden con 8 o 10 años, cuando tengan 15 años, ¿cómo van a poder? Se pongan en manos de profesionales ya mismo y que actúen ya. Hay otros padres que buscan soluciones. Dice: ¿qué podríamos hacer los ciudadanos para apoyar y que salga adelante el pacto por el menor que has mencionado tú? Pues primero que se enteren los políticos, segundo, pues concienciar a los políticos y tercero que los redactores del Estado pues se sienten a ver el asunto, el tema. Pero yo creo que lo importante es sensibilizarnos nosotros de que es necesario y luego ya por los políticos que tomen carta en el asunto. Pero lo importante es ver y no mantener esa doble. Yo, por ejemplo, cuando digo que es una barbaridad que una chica de 16 años pueda abortar sin conocimiento y que no pueda comprar tabaco, o que para prestar declaración vaya y todo el mundo me dé la razón, y después, sin embargo, cuando sale la ley y todo el mundo da la razón a las leyes que aplican, pues es una doble moral. Entonces, pues vamos a, pues si no nos ponemos de acuerdo la ciudadanía, ¿cómo vamos a...? Entonces, yo cuando digo estas charlas, todo el mundo parece que me da la razón, pero y luego cuando salen otra serie de disposiciones, pues también da la razón. Pues yo ya no sé. Entonces, primero aclararnos nosotros. Yo lo tengo muy claro, pero conoce que la gente no lo tiene tan claro. Entonces, no lo sé si es que es el doble lenguaje o lo que sea, pero a mí me preocupa mucho que una cría de 12 años, la pastilla del día después, me preocupa mucho las relaciones sexuales, me preocupa mucho el tema del alcohol, me preocupa. Todo el mundo me da la razón, pero después se conoce que... Y los políticos también cuando me oyen me dicen todos que bien, Emilio, que bien, pues, coño. Y cuando vamos a y tienen que votar, no, entonces no lo sé. La doble moral, quizá. ¿Alguna pregunta más? Alzar la mano con claridad, por favor. Te voy a hacer yo una pregunta entonces, que no es tanto de leyes ni tan concreta, sino al hilo de lo que has comentado tú. Yo he visto que en tu ponencia había una concepción filosófica un tanto negativa, ¿no? Y ¿piensas que los padres están trabajando como los educadores a la defensiva, sobre todo en una sociedad en crisis, que es desde luego un rasgo que nos puede definir? Yo creo que ahora mismo estamos actuando todos a la defensiva por culpa del sistema que hemos diseñado y por culpa mucho a los abogados. Pero también es verdad que creo que los padres no son conscientes de la responsabilidad que tienen con esto de ser padres y que nos están un poco banalizando con esos complejos y decir que todos somos iguales y que tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Los padres no son conscientes de la responsabilidad que significa ser padre y que ahora, por desgracia, tenemos que actuar a la defensiva como padres. Y yo, por ejemplo, le estoy proponiendo a las compañías de seguros que cambien la póliza de seguro del hogar y que aumenten 100 euros o 150 euros y que me cubran las posibles responsabilidades de los hechos que pueda cometer mi hijo, porque en cualquier momento me pueden sentar en el banquillo acusado de una cosa que haga mi hijo. Y que por el otro lado el legislador me está desautorizando y sin embargo el juez me va a sentar en el banquillo reclamándome 10.000 euros o 15.000 euros porque mi hijo se ha ido una noche de juerga. Entonces hay que actuar a la defensiva. Pero yo creo que es el péndulo. Hemos pasado de un extremo al otro. Tenemos eso, no tenemos término medio y la virtud estará en el término medio. Yo creo que yo he tenido complejos de joven democracia. Aquí parece que todos hemos mamado la democracia. Yo no he mamado la democracia. Yo tengo 55 años y cuando se murió Franco yo tenía 18 años y con 18 años hacía mucho tiempo que yo había dejado de mamar. Luego yo no he mamado la democracia y yo tengo muchos complejos, que era lo que le decía al amigo alemán. Mi generación ha tenido muchos complejos, a mí que no me digan nada, pero todos los de mi edad no ha mamado ni uno la democracia. Mi hijo la ha mamado y yo creo que mi hijo superará, mi hijo tiene 25 años, yo creo que mi hijo ya superará los traumas que yo tuve. Y va a ser, si tiene dos dedos de frente, que creo que sí, va a saber utilizar con más cariño, respeto, autoridad, flexibilidad, cosas que yo a lo mejor me he pasado, no lo he sabido, y va a tener más mano izquierda, más preparación y más idea democrática. Pero los que me digan a mí de mi edad que han mamado la democracia, pues entonces que son unos mamones, porque con 18 años hace mucho que se ha dejado de mamar. Entonces, y son esos complejos, pero ahora mismo
tenemos que estar preparados, pero como juez, como médico, como padre, a la defensiva, porque en cualquier momento nos podemos encontrar con una denuncia, con una demanda en la que estamos sentados en el banquillo de los acusados. Pero vamos, como psicóloga, como política, como juez, como médico, como padre, ahí están los abogados del otro lado sacando los dineros. ¿Alguna pregunta más entre el público, por favor? Perfecto. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, bueno, ahora por todo lo que se está hablando aquí, parece que está un poco delimitado los problemas nuevos que están surgiendo debido a, pues eso, a los cambios que ha habido en España, ¿no? Y en estos momentos, ya que se conocen los problemas y se ve por dónde va a ir la situación, ¿no sería el momento adecuado para empezar a poner mecanismos para frenar eso y ayudar a los que tienen que, a los responsables, para que puedan afrontarlos? Por supuesto que sí, pero cuando te dicen los políticos que están preparando el libro blanco del 2020, pues apague y vámonos. Y ahora lo que interesa es gastar poco petróleo, o sea, y salir de la crisis. Entonces, yo lo único que veo bueno que ha pasado de la crisis es que los niños han vuelto al colegio. Pero también es verdad que tú ahora mismo, por ejemplo, es una satisfacción encontrarte un salón lleno de problemas, de preocupaciones. Ahora mismo los padres están muy preocupados, los centros escolares, los cuerpos educativos están muy preocupados y la sociedad empieza a estar preocupada. Yo creo que eso ya es un paso muy importante, ya empieza a haber esa sensibilización y yo creo que con el tiempo recuperaremos el sentido común. Pero tú hace unos años venías a discutir de los problemas de los niños y en cambio ahora los padres estamos preocupados, los centros estamos preocupados y eso ya es una señal de vuelta al centro del equilibrio. Ahora estamos en una situación muy delicada y luego tenemos los intereses políticos de los partidos políticos y de la maquinaria política que está haciendo mucho daño a esta sociedad, bajo mi opinión, Ahora, por ejemplo, interesa los 110, mañana interesará que pierda el Barça, pasado que apague las luces o que encendamos las luces. Yo el otro día, mira lo que me acuerdo, el otro día, pensando así, el otro día cuando hicimos la celebración esa que no es el tanto bombo que le han dado al 23F que parecía que tal, pero estaba viendo la categoría profesional y personal de los políticos que había en aquella época a la diferencia que hay ahora. ¿Ya? Eso fue lo que más me impresionó para mí, y mira que fue una satisfacción personal ver al señor Fraga al lado del señor Santiago Carrillo, al lado del Roca, al lado del otro, coño, diciendo, y la diferencia de categoría que había en aquella época los que hay ahora. Ahora, así no va. ¿Alguna pregunta más? Voy a leerte un par de preguntas que me han venido. ¿Cómo establecer la autoridad en una familia desestructurada, monoparental, hijo más madre, dice entre paréntesis, cuando el niño tiene 15 años y no ha sentido nunca la autoridad? Por ejemplo, si no quiere estudiar, y eso crea muchos conflictos en casa. Pues desde luego, si es católico que rece, y si no es católico que mande energías positivas, porque ya lo que no ha hecho en los 15 primeros años ya. Y luego hay una pregunta de la misma persona, pero con un carácter más general, más abierto, que dice: ¿cuándo consideras que los padres deben o pueden denunciar a sus hijos? ¿Dónde están los límites? Yo creo que los padres, lo bueno es que no los denuncien. Los padres tienen que empezar a trabajar de padres desde el mismo momento en que nacen los críos. Ahora, si efectivamente el chaval ve que con 8 o 10 años no esto, yo a los 12 empezaría a poner carta en el asunto, ponerlo en conocimiento de los servicios sociales para que pudiesen intervenir con ellos. Y si no, a los 14 años es la edad mínima en la que ya puede intervenir la justicia. Más preguntas. Hay uno que dice: quizá me tenga que contestar como padre. ¿Qué opinión le merecen los premios a los buenos resultados académicos? Vamos, a las buenas notas de toda la vida. Vuelvo a preguntar: ¿cómo no sentirse mala madre cuando opinan que no hay que premiarles? Y finalmente le dice: ¿qué le dices a tu hijo cuando, aunque lo acepta, te pregunta por qué a los que sacan malas notas y de repente mejoran, ellos sí tienen premio? Yo creo que hay que animar, hay que castigar, hay que premiar, pero con cierto equilibrio. Yo creo que es bueno reforzar lo positivo, es bueno hacer hincapié en eso. El castigo con cierta proporción también es bueno y el incentivo también es muy bueno. Ahora vuelvo a decir, es muy complicado,
pero yo creo que hay que saber castigar y premiar simultáneamente, con cariño y con respeto.